Uno de los grandes problemas del cine de superhéroes era querer dar a todas las adaptaciones un acercamiento similar a los que han demostrado ser más rentables. Esto era así hasta el año 2005, cuando un brillante director de una película llamada Memento toma las riendas de un superhéroe, Batman. Hoy vamos a estar analizando la trilogía del Batman de Nolan. Sin más, ¡arrancamos! Los principales aciertos de la trilogía de Nolan son, además de sus actores, el enfoque realista decidido en cada película. Nolan prefirió evitar los villanos de corte fantástico en su trilogía. Batman Begins habla de cómo Bruce Wayne atraviesa el miedo para transformarse en Batman. La película nos introduce a un Bruce Wayne que decide tomarse la justicia por mano propia y quitarle la vida al asesino de sus padres. Pero este último, inesperadamente, muere a tiros por pedido de un mafioso. Tras la lección sobre criminalidad que Rachel le da, Bruce comprende que tiene que entender al mundo criminal para así algún día poder hacerle frente. Así es como vemos a Bruce generando problemas por todo el mundo y termina siendo reclutado por la Liga de las Sombras. Acá viene un giro inteligente de Nolan para formar a su Batman. Cuando Bruce está obligado a asesinar, no lo hace. El Batman de Nolan no mata. Esto lo formará y lo ayudará a transitar su miedo en su retorno a Gótica y a transformarse en Batman. Durante el resto de la película vemos como Batman comienza a iniciarse y a entenderse como justiciero. Las actuaciones de Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Gary Oldman, Morgan Freeman y Cillian Murphy confirman, como en este video que les dejamos acá arriba, que los castings de Nolan engrandecen sus películas. Resulta imposible olvidarnos de la música realizada por Hans Zimmer, que termina de componer los ambientes para el inicio de esta trilogía. Batman, luego de enfrentar su miedo frente al mundo criminal, ahora deberá enfrentarse al propio reflejo de sus acciones. En The Dark Knight, Nolan toma la decisión de convertir a su héroe y su villano en un reflejo uno del otro. Desde un comienzo esta película cargaba con muchísimas expectativas y estas se redoblaron cuando Nolan confirmó el casting de quien tomaría el papel de Joker, Heath Ledger, de quien tenemos un video acá que pueden ir a verlo cuando quieran. Batman se mira en el abismo que le separa a ambos. En ese vínculo inevitable que los convierte en enemigos y dos fuerzas que se enfrentan sin que una sea capaz de vencer a la otra. La percepción inquietante sobre la maldad y la bondad, convertidas en reflejos inevitables, hizo de Batman, The Dark Knight, un hito sobre la forma en que las películas analizan el poder y su trascendencia. The Dark Knight viene a reforzar la idea de Nolan como un director con un estilo único, el cual, sin la intervención de un estudio, apela a la espectacularidad de sus películas sin perder el hilo de lo que quiere contar. Y gran parte de que esto último suceda viene de la mano del gran casting al que Nolan tan acostumbrado nos tiene. El papel del Joker en esta película fue tan potente que terminó eclipsando al protagonista, Batman. Quizás esto sea porque en algún punto tenemos tan presente al Batman que no matará, que cuando se mira en el abismo que le presenta el Joker, todo se nos vuelve incierto y la incertidumbre provoca tensión. Ese es el camino que toma este villano, uno que no sabemos para dónde va a disparar, y eso empuja a Batman a romper alguna de sus reglas. Christian Bale se dio el lujo de interpretar a un Batman capaz de cometer errores, aunque sea por un instante. Su moral se mancha haciendo trampa para ganarle al rey de los tramposos. El Joker de Heath Ledger simplemente no es un villano, es un agente del caos. Christian Bale como Batman y Heath Ledger como el Joker rompen con el estilo que predominaba en el universo superheroico en el cine hasta ese momento. Nolan tomó el riesgo de crear contrincantes intelectuales que se encontraran al mismo nivel. No en vano es la selección del casting de Nolan para estos dos papeles. Uno y otro sostenían un extraño equilibrio, una línea que les unía con tanta fuerza que eran separados. Este equilibrio busca ser roto todo el tiempo por Joker, un agente del caos, que entiende que para cualquiera solo hace falta un mal día para volverse loco. Pero Batman apuesta a la humanidad y quizás en un acto que podría considerarse fantasioso, los humanos se comportan con empatía. Ante esta empatía, el Joker no tiene nada que hacer y es capturado por Batman.
Finalmente, con The Dark Knight Rises, Nolan está mucho más preocupado por darle un cierre a su trilogía que por generar una película que tenga entidad por sí sola. La película arranca con el tiempo, uno de los principales intereses que más seguirán a Nolan en casi todas sus películas. 8 años pasaron y vemos que Batman no aparece, pero sí tenemos a un Bruce Wayne retirado y aislado. El héroe descansa simplemente siendo lo que Gotham necesita. Pero que Batman haya desaparecido ciertamente afecta a Wayne, ya que uno no es nada sin el otro. Teniendo sobre sus espaldas la brillante actuación de Heath Ledger, podemos dar nota en esta tercera entrega que Christian Bale hace uno de sus mejores papeles en la trilogía. Lo mismo sucede con Michael Caine, quien por momentos tiene escenas dignas de los mejores festivales de cine del mundo. Sin embargo, la película, que comienza súper sólida, sufre algunos tropiezos desde la mitad hasta el final de la misma. Este Wayne, a quien el paso del tiempo debería haber hecho mella en él, se enfrenta a un irreconocible Tom Hardy en el papel de Bane, quien, al igual que en los cómics, le rompe la espalda. A partir de este punto, la película comienza a perder ese realismo tan característico que tenían las anteriores versiones de la trilogía. Mágicamente, Bruce se recupera de un día para el otro, vuelve a Gotham y vence a Bane, y todo vuelve a la normalidad. Parece que lo conté rápido, pero eso es lo que pasa. Algo de realismo que podemos percibir en las dos entregas anteriores, en las cuales Batman podría ser un millonario que de noche se viste con un disfraz y sale a cazar criminales, se pierde un poco. La distopía creada por Bane y los suyos por momentos se hace difícil de creer, así como el retorno y la solución que Bruce le encuentra a este problema. Las actuaciones siempre destacan en las películas de Nolan. Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt y Tom Hardy dan la nota. Claro que la espectacularidad que Nolan le imprime a sus películas hace que de igual manera no nos separemos de la pantalla. Pero es innegable que es la película que mejores secuencias de acción tiene de las tres, y todo esto denota lo aprendido por Nolan en sus películas predecesoras. El final y la pésima muerte de Marion Cotillard, quien es una gran actriz, son algunas de las falencias más fuertes de esta película. En algún punto, quizás Nolan no se animó a matar a su héroe, quien, como al principio veíamos, ya estaba consumido por el tiempo. Sin embargo, ese final, que podría entenderse como una esperanza de Alfred al encontrar a Bruce en Florencia tomando un Fernet, dejaría ver que la leyenda renace, pero en manos de Robin, para que Bruce pueda descansar ahora. Nolan y su trilogía cambiaron para siempre la forma de encarar películas de superhéroes. Les dieron vida, tridimensionalidad y capas a los personajes, más allá que después algunos estudios repitan otra fórmula más banal. El terreno sembrado por la trilogía de Nolan nos hace inevitable ligarlas con Man of Steel y con Joker, de quien también tenemos un análisis acá arriba. La trilogía de Batman terminaron de afianzar a Nolan como director, quien apela a espectacularidades pero sin olvidar lo que está contando. Particularmente tengo un gran recuerdo por The Dark Knight, una película que vi hasta 5 veces en cine, en las cuales quedé prácticamente obnubilado con cada aparición de Joker, en el cual Heath Ledger demostraba que tenía una actuación corrida dentro de los estandartes de la espectacularidad que puede tener un tanque hollywoodiano. Algo que con el correr del tiempo empecé a darme cuenta que era muy característico de esta trilogía de Nolan y de cada una de sus películas. Lo que pasa es que lo que realizó Heath Ledger en esa película fue una interpretación tan única, tan particular y tan inquietante que siempre podías revisitarla una y otra vez y te seguía atrayendo. Bueno, este fue el análisis sobre la trilogía de Nolan. Tratamos de buscar algunos aspectos que no se hayan dado en algún que otro video. Si te gustó, como siempre les pedimos, suscríbanse al canal, pongan me gusta, toquen la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video, colaboren con nosotros los que pueden y las que puedan a través de Patreon o Mercado Pago, o simplemente compartan el video, que cuesta muchísimo trabajo. Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos muy pronto, ¡chao! I will let you in this game. Take me out.